invito, vamos por favor, a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes. Sí, primer libro de los Reyes. Vamos a hacerlo en esta hora. Sí, en el capítulo número 3. Primer libro de Reyes, capítulo número 3. Vamos a continuar con ese poderoso estudio que el Señor nos va proveyendo semana a semana a través de un rey llamado ahora pues Salomón. Amén. Y vamos a dar lectura desde el versículo número 16. ¿Lo tenemos? Verso número 16 hasta el verso 22 en esta hora. Leemos la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en el dulce nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Verso 22, ¿no podríamos leerlo todos? No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema prueba de fuego. Amén. Prueba de fuego. Inclinemos nuestro rostro y pongámonos en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecido estamos, mi Señor, porque en este momento usted nos da la oportunidad gloriosa de poder sentarnos a la mesa espiritual. Gracias, oh Dios, porque es justamente a través de esta palabra, Señor amado, que usted ministra nuestra vida día a día. De una u otra forma, Señor, siempre tu gracia está sobre nosotros. Permítenos ahora, oh Dios, conforme pues a esas misericordias que usted siempre nos da, Padre amado, en este momento, en estos tiempos de enseñanza, poder, Padre amado, bendecir nuestras vidas. Señor, también nosotros vivimos en tiempos muy difíciles donde a veces parece casi imposible llegar a discernir las cosas de una manera sabia, de una manera entendida. Danos, Señor amado, pues la capacidad de poderlo hacer conforme, oh Dios amado, a lo que usted, Padre, anhela y desea que nosotros pues alcancemos. Señor amado, permítenos ser sabios y entendidos para poder tratar todo asunto conforme a la misericordia que usted también nos ha provisto sobre cada uno de nosotros. Padre, pidiendo que tú harás ese milagro, Padre, estaremos atentos a los dichos de tu boca para que la sabiduría fluya a través de ti hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos frente a un pasaje bíblico, creo yo, de gran renombre, o por lo menos de gran conocimiento público.
De esto se ha hecho inclusive muchas observaciones, e inclusive se ha, diríamos, utilizado una muletilla cuando se refiere de impartir o darle a cada quien lo que merece. Se ha dicho una muletilla de que hay que ser salomónico. Y cuando se habla de esto, se habla justamente de darle a cada quien lo que merece. Pero poder ser, tomando la muletilla, salomónico, llamado, no es algo que obviamente todos tengan la habilidad y la facultad de poderlo hacer, ya que este hombre recibió de parte de Dios previamente sabiduría. ¿De dónde? De lo alto. Tal cual como lo manifestaría la carta de Santiago, que usted obviamente también creo que lo recordará, que hay varios tipos de sabiduría, ¿verdad? Sabiduría terrenal, sabiduría animal, sabiduría diabólica. Pero este tipo de sabiduría obviamente no obra o no opera sin la justicia de Dios sobre los hombres. Pero la sabiduría que viene de lo alto es justamente la que Dios anhela que nosotros concibamos. ¿Justamente para qué? Para poder dar un dictamen cuanto amerite el caso, justo y pertinente. ¿Cómo poder, amado hermano, llegar a evaluar una crisis o una situación semejante con estos antecedentes bíblicos? Quisiera, amado, empezar en este estudio con algo que leía entre líneas respecto de lo que se menciona en esta historia desde el versículo 16 al verso número 22. Recuerden que la disputa entre la una y la otra era de que su hijo, sí, o uno de ellos estaba con vida y el otro ya estaba muerto. Y la madre, que había perdido a su hijo, no quería, obviamente, diríamos, perder la oportunidad de poder rescatar de esta terrible crisis, rescatar una ventaja que obviamente de ser aceptada, llamado, quedaría así a bien, digamos así, quedaría a bien servida, mientras que la otra quedaría totalmente destruida. ¿Quién quisiera ceder la vida de un hijo? Creo que nadie en su sano juicio. Pero la astucia hizo que una de las dos mujeres se pudiera hacer un cambio en la noche, y eso sí fue real, un cambio en la noche para poder obviamente sustituir la pena y el dolor por una oportunidad, ¿sí? A través, ¿sí?, de un cambio obviamente muy mal intencionado. La historia era real, de hecho es verdadera, mi amado, y Jesús la corroborará más adelante en textos que vamos obviamente a poder analizar. Ahora bien, si nos concentramos dentro de este pasaje bíblico, mi amado, en el que vamos a encontrar una queja llevada o una disputa llevada obviamente a la entidad máxima en este caso del reinado de Israel, que era Salomón. El orden, de hecho, era así. Para aquellos que venimos estudiando el libro del Éxodo también, deberá entender que cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dio ciertas recomendaciones de cómo debería de lidiar problemas en medio o de entre el pueblo, llamado a Jetro, a Moisés se le dijo que él tendría solamente que darle audiencia o darle cabida a los casos graves, a los casos difíciles, que las cosas más ligeras, más livianas, bien podrían llevarlas a cabo en este caso, los señores que están al frente de 50 hombres, a los que estuvieran al frente de 1000, a los que estuvieran al frente de 10.000, o de pronto de mayor cantidad. Pero aquellos que tomarían un asunto posiblemente grave, esos asuntos deben ser llevados a la máxima cabeza, que en este caso aquí era Moisés, y aquí lo era el mismo rey. Algo es seguro, todo el proceso se agotó hasta poder llegar al rey. ¿Qué es lo que quiero decir? Estas dos mujeres rameras o prostitutas llevaron el caso posiblemente a las puertas de la ciudad, que eran los lugares, digamos, idóneos para poder tratar aspectos legales, civiles o penales, como se lo quisiera de pronto entender,
para poder resolverlos, digamos, de la manera tradicional y más común. Pero la historia contada, tanto por la una y obviamente por la otra, no tenía para sus, en este caso sus jueces, no tenía ni pie ni cabeza para poder encontrar un punto de encuentro entre ambas y llegar a una saludable, digamos, decisión. La una reclamaba la vida del hijo de la otra, y la otra obviamente negaba la muerte de su hijo y a su vez de la otra también. Esto, mi amado, se volvió, la verdad, un caso caótico. Y sí quisiera compartir algo que leía así, en este caso antes de poder desarrollar esta historia. Y aquí nos dice que la resuelta afirmación de una era resistida por la misma forma con una rotunda negativa. Es decir, era su palabra versus la palabra de la otra. Yo he escuchado mucho acerca de estas cosas. Eso es tu palabra, la tuya contra la mía. Me recuerdo un caso que me contó alguien de la congregación hace mucho tiempo atrás, pero que tristemente ya no está con nosotros. Hermano, este hombre decía, hermano, en una oportunidad tenía un pequeño carro, sí, salí por la avenida Francisco de Orellana y algo me extrañó. Una moto me picaba y me seguía, ¿sí? Haciéndome, obviamente, señas de que me parqué. No le hice caso, obviamente, porque no era una autoridad ni nada por el estilo, y hasta pensé que me habría de robar. Pero era tanta la insistencia que siguió rodando hasta que se arriesgó y paró el carro. Una vez que paró el carro, bajó el parabrisas de manera muy cauta hasta la mitad y para ver qué era lo que sucedía. Él se imaginaba que de pronto el señor de la moto había descubierto algo que el chofer del carro no se había dado cuenta. ¿Quién de ustedes a veces, teniendo carro, no le dice, oiga, va con el tubo, dice por allí, o llanta baja? O algo, o la puerta mal cerrada, o posiblemente se quedó fuera de la puerta, en este caso el cinturón de seguridad. Entonces, cosas como esta, ¿no? Entonces, él pensó que le habría de hacer alguna observación. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que el señor de la moto se baja y le dijo, caballero, usted a mí me chocó. Y dijo, disculpe. Sí, fue usted el que me chocó. Y aquí tenía obviamente afectada una parte de la moto que él no podía ver, estaba de otro lado. Y fue usted. Y dijo, pero yo jamás lo he visto, yo recién salgo de mi casa, yo no sé. Usted y yo nos vamos a arreglar a la andén. Él hizo parar, hermano, pasaba por allí uno de la gente y lo hizo. Y tuve que confrontar la situación frente a un tribunal. Era la palabra de él versus la palabra, digamos así, del chofer de la moto versus la palabra del chofer del vehículo. Paradójico, ¿verdad? ¿Cómo salir de esa atolladero? Que alguien te diga, tú me robaste, a mí se me cayó $100 y usted lo cogió, yo lo vi. ¿Cómo usted podría debatir contra eso? A cualquiera le podría pasar. Como cuando a veces recibe una llamada y dice, fulano tal, sí, y es un hombre. Pues déjeme decir, tiene una deuda en tal casa comercial. Disculpe, pero si yo jamás, no lo sé, pero ¿a quién parece que está debiendo? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Situaciones, llamado como estas, bien podrían volverse a repetir, pero con otro tipo de matices. Ahora bien, cuando vamos al texto bíblico, dice la Escritura que dos mujeres prostitutas, versículo 16, se presentan delante del rey. Insisto, para presentarse delante del rey, a dirimir situaciones de juicio, mi amado, ellas debieron haber pasado por todo el proceso. Un rey no estaría, a la ligera, dispuesto a atender todo tipo de situación legal. Jamás. Él solamente lidiaría las cosas de gran o de suma importancia. Verso 17.
Y dijo una de ellas lo que usted ya acabó de leer, que ella había, sí, en ese sentido, había dado a luz. Luego su compañera de cuarto también, después de 3 días, había dado a luz. Pero su compañera de cuarto no tuvo precaución a la hora de amamantar a su hijo en la madrugada y posiblemente con su propio seno terminó, ¿qué cosa con el niño? Ahogándolo. Y esto, a la verdad, sí es frecuente. ¿Sí? Solo una vez, claro, no fue con respecto de esto, me recuerdo que esto ocurrió cuando yo habría tenido mis 12 años de edad, 12 o 14 años, no me recuerdo en todo caso la edad exacta mía, pero me recuerdo tanto que una prima, sí, de parte de mi mamá, sí, una prima mía, mi querido hermano, si es decir, sobrina de mi madre, sí, estuvo involucrada en un crimen involuntario. ¿En qué sentido? Mi hermano, ella sí era una excelente madre y dejaron a su niño en su cuna, en su corral. Pero el corral, tristemente, era un corral un poquito antiguo, un poquito en desuso y tenía barandas, sí, que estaban separaditas en el corral una de la otra, hasta el punto en que se podía llegar a meter entre baranda, entre reja y reja, el puño sí, de una persona. ¿Qué había ocurrido? Mi amado hermano, la criatura metió la cabeza en medio de las 2 rendijas y obviamente se asfixió y murió. Hubieron investigaciones, mi querido hermano, sí, acusaban a la madre de un crimen obviamente involuntario, acusaban al padre, y bueno, hicieron. Esto fue un largo proceso. Un largo proceso. Sí, para esto se agravó la situación porque el niño presentaba moretones, obviamente, si el niño se había asfixiado, posiblemente, sí, en la sangre se habría coagulado, pero fue un drama siquiera de unos 3 meses. Por último, obviamente, se resolvió a través de la autopsia de que el niño había muerto por asfixia. Pero, claro, el dolor, sí, la pérdida y, obviamente, los comentarios daban entredicho de que realmente habrá sido un accidente. Nunca falta, obviamente, ¿qué cosa? La duda y la interrogación. ¿Realmente el niño murió así? ¿Qué es lo que quiero decir? Mi amado, en este caso en particular, el niño estaba muerto. Un niño había muerto. ¿Sí? Y por negligencia, por cierto. ¿Sí? Un niño había muerto por negligencia. Y esa negligencia llevó, mi amado, a hacer una jugada, ¿sí? Astuta, obviamente, y maliciosa, para poder, ¿sí? En ese sentido, minimizar el impacto de esa muerte. Lo cierto es que en la madrugada de un día, sí, ya fijado por la escritura, de acuerdo a los acontecimientos, esa mujer sí saca a su niño muerto y claro, si la madre tenía el sueño pesado, lo único que hizo fue ¿qué cosa? Intercambiar las criaturas. Ahora, puede ser, no lo dudo, de hecho creo que esto es bastante común. Los niños recién nacidos tienen ciertos parecidos entre niño y niño. ¿Verdad? Por lo general es así. Pero también es bien cierto que así hayan 10 niños acostados juntos allí y usted los revuelve. Dicho de esta forma, una madre va a reconocer a su hijo. ¿Cierto o falso, mi querida madre? Usted dice, el mío es realizó. No, toda la madre dice, el mío es el más bonito. Eso sí, el niño puede ser feo, pero el mío es bonito. Para acá. Es mío. ¿Verdad? La madre tiene, obviamente, digamos así, la capacidad de poder reconocer a su niño. Ahora, cuando amaneció, como lo dijo en el comentario, sí, en este caso de la defensa, en el versículo, sí, venga por favor al versículo 21, dice, cuando yo me levanté, ¿lo tiene? Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana. Es decir, que en la noche, obviamente, recordemos algo. Nuestro hábitat moderno tiene todas las facilidades. Ahora usted prende un foco hacia el recto.
¿O no? Sí, mi amado. Ahora la tecnología está de punta. Sí, hasta usted pone a una cámara para ver a su niño si de pronto lo tiene en un cuarto separado. Y usted lo está monitoreando desde su dormitorio. Pero en aquel entonces las medidas propias de avance tecnológico, hermano, estaban muy por debajo de lo que usted puede disfrutar. Entonces, me imagino que en la madrugada la luz no estaba a la disposición, había que prender mechero y todo demás. La cosa es que en esa noche, cuando la madre a la que le habían reemplazado a su hijo se levanta para darle el seno, el niño estaba muerto. Y allí, mi amado, dice ella, versículo número 21, pero he aquí, lo observé por la mañana, es decir, que sí había cierta, ¿qué cosa? Cierta similitud entre hijo e hijo. Y dice aquí, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces, la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive. Mira esa afirmación, digamos así, esa condición. No, le dice ella, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban la una y la otra delante del rey. Créeme, yo en ese momento no hubiera querido estar en los zapatos de Salomón. ¿Quién podría? Y yo le pregunto, claro, usted conoce la historia y conoce cómo se va a desarrollar, pero yo le pregunto a usted, si no estuviese esa historia, si no estuviese el desarrollo hasta el fin de todo esto, mi amado, ¿cómo usted hubiera confrontado la crisis? A ver, ¿hay alguna idea por aquí de los presentes? ¿Cómo pudiera haber confirmado? ¿Qué hubiera dicho? A moneda. ¿Y usted cree que una madre le afloja un hijo por tirando lanzando una moneda? A ver, vamos, de pronto por un perro, pero no por un hijo. Vamos viendo quién es el perro. El sube, a ver, si sale cara es su perro, si sale serio es el mío. ¿Verdad? Por lo menos el perro, si le digo, acá reconoce la voz de Dios, pero una criatura recién nacida. Ahora, a ver, bueno, pero una buena opción. El hermano dijo, tira una moneda, cara o serio, listo, y nos vamos, rapidito. ¿Alguna otra opción de salir a este problema? Dígame. O sea, yo pasé varias veces por eso. Se llama también. Como profesor. Ah, ya. Que llegaba un niño que es un grupo y el otro lo. Ah, ya, ese es muy bien. No salía a tiempo, si alguno se colaba, no, es tu papá que la compró, y la prueba, ¿qué se me imagínense. ¿Y cómo lo resolví? Ah, ya, o sea, le hacían caso a lo que usted decía. Sí. Ya, listo. Pero eso, a ver, y queriendo ser honesto, cuando usted decía, es de él, ¿usted tenía simpatía por ese muchacho? No, sino que a veces había uno lo conoce que es más privado y todo. Ah, ya, ya. O sea, los antecedentes a usted le decía, ¿y qué pasaba si realmente el mal antecedente sí tenía la culpa? Ahí uno metía, ¿qué cosa? Metía ahí lo suyo, ¿no? Por ejemplo, a veces encontraba $1. Digo, ¿a quién se le cayó 50 centavos? ¿A mí? No, pues era $1. Era $1. Ahí lo ya sabes, si se le va a perder algo, al lado de la vida de para que el hermano resuelva. Bueno, llamado, vamos al punto. Salomón está entredicho. Créame, solo una mente brillante podría haber llevado a cabo semejante conclusión en este juicio. Ahora, yo quisiera, sobre todo, antes de adentrarme en este pasaje, ver, mi amado hermano, lo que Jesús hizo saber. Ven conmigo, vayamos al Nuevo Testamento. Quisiera escuchar algo de parte de los labios de Jesús. En el Evangelio, según San Lucas,
capítulo número 11. Quisiera escucharse esto de parte de Jesús antes de adentrarme en la historia propiamente de Primera de Reyes. ¿Lo encontró ya? En el Evangelio de Lucas, capítulo número 11. Capítulo número 11. Veamos, por favor, qué nos dice el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Lucas, capítulo número 11, ¿sí? Verso número 29 en adelante. Leeré el 29 simplemente para tomar dilación, pero quiero llegar sobre todo al versículo 31. Dice el Señor, y apiñándose, es decir, como que aglomerándose las multitudes, comenzó Jesús a decir, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no les va a ser dada, sino la señal de ¿quién? De Jonás. Ahora, esa señal de Jonás podía ser entendida de dos formas. La primera, que es la más común. ¿Cuál era esa? La señal de la predicación, porque Jonás entró en Nínive a predicar ¿por cuántos días? ¿Por cuántos días? Por 40 días. Pero también había otra señal, la que él experimentó, que Jonás experimentó en el vientre del gran pez. Y de hecho, bíblicamente creo que esa es la más acertada. ¿Sí? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, al tercer día fue vomitado. Así también Jesús estaría por 3 días en el vientre del Seol, del Hades, de la muerte, y luego sería expulsado por medio de la resurrección. Ahora bien, porque así como Jonás, dice aquí, fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. Ahora, aquí quiero llegar. La reina del sur, y eso haciendo referencia a una gran digamos, mujer, hablando de su jerarquía, que salió de Egipto para comprobar, ¿qué cosa? La sabiduría de quién? De Salomón. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Quién? Ella a ustedes. ¿Por qué? Dice aquí. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de quién. Y valga allí la observación. Sabiduría no que nace de Salomón, sino que le fue otorgada por parte de Dios a Salomón. Y dice allí, para oír la sabiduría de Salomón, y ojo con esto, y he aquí, es decir, y en este momento, he aquí, más que Salomón, en este lugar. Refiriéndose a quién? A él mismo. Es decir, si Salomón era sabio, he aquí, en este momento, uno más o mayor que Salomón. Hablando de la sabiduría de quién? Del mismo Salvador. Jesús también fue puesto en entredicho, igualito como lo fue puesto Salomón. Pero claro, no lo hicieron con 2 bebés. No lo hicieron con 2 bebés. De hecho, a Jesús lo probaron mucho más que a Salomón. Una de esas, digamos así, encrucijadas en las que Jesús fue metido, fue llamado la del tributo a César. Lo hicieron para tentarle. Y lo pusieron a sí mismo entre la espada y la pared, preguntándole, ¿es ilícito dar tributo al César? Estando los romanos allí custodiando la situación y teniendo al pueblo del otro lado. Eso es, hermano, una pregunta capciosa. ¿Sí? ¿Es lícito? Les preguntaron. ¿Dar de los tributos, los impuestos al imperio romano? Si Jesús decía sí, se ganaba de enemigos a todo el populacho. Y si él decía que no, se ganaba de enemigos y hasta se lo pudieron haber llevado preso por haberse, ¿qué cosa? Resistido o estar de una u otra forma fomentando la rebeldía en contra del imperio romano a la hora de pagar impuestos. Jesús fue salomónico, dicho de una manera práctica.
Él respondió diciendo, denle al César, pero eso sí, denle a Dios lo que es de Dios. Mira, y por eso él decía, aquí hay uno más que Salomón. Ahora, dicho esto, luego vamos a ir con nosotros. En Reyes capítulo número 3, verso número 23, veamos cómo confronta esta crisis Salomón. El rey entonces dijo, esta dice, y recuerda que cuando se está llevando a cabo este juicio, o este arbitraje llamado, Salomón tiene consigo a su haber a todos sus principales. Esta ha dicho, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Así como cuando alguien de pronto coge, qué sé yo, mi amado hermano, vamos a poner en casa, dos muchachos disputándose un vaso de jugo. Pero claro, pongamos más crisis en este escenario. Supongamos que la mamá sirvió el jugo, se retiró y un muchacho más vivo que el otro, entre comillas, va y se toma todo el jugo. Y luego, obviamente, el muchacho descuidado, que no estuvo atento a su vaso, al mirar su vaso vacío, dice, este se me lo tomó. Y claro, no quiere entrar en mucho problema, le dice, ese es tu amigo. Y el otro dice, no, si es mío. Mira que está de mi lado el lleno y el vacío. Sí, pero yo no he tomado jugo. Tú me cambiaste el vaso. Y ahí comienza el tirijala, hasta que hay un momento que hasta de trompones se va. Claro, el bullicio atrae la atención de la madre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, dice, ¿qué pasa en la mesa? Mamá, se me tomó el jugo, mi hermano. Y yo digo, no, si ese jugo era de él ya se lo tomó, ese vaso es mío. Y comienza el tirijala. En ese momento, ¿qué le tocaría hacer a una madre? Algo parecido a lo de Salomón. ¿Qué dirías? ¿Ah? Traer una espada. Ella dice, tráeme el látigo. Así es, pues, hermano. Tráeme el látigo. No es así, mamitas. Es que ellas son de aquí, en la mente de Salomón. Trae la espada. Trae el látigo. Bueno, hasta ahí me quedo. Vuelvo a la narrativa. Y Salomón hizo eso. Y dijo el rey, traed una espada. Y trajeron al rey una espada. Es decir, que había gente allí observando todo esto. Enseguida el rey dijo, y esto sí fue algo totalmente fuera de todo orden, fuera de toda lógica y de toda razón. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera tomado semejante decisión a la hora de impartir juicio. O por lo menos esto no es algo usual. Y el rey dice, partid por la mitad o por el medio al niño que está vivo. Yo te pregunto, a ver, sé honesto, ¿a usted se le hubiera pasado esto por la mente? En la actualidad hubiera sido facilito descubrir. ¿Sí o no? Ah, la tecnología. Y en ese entonces, mi hermano. Y con el jugo mismo, ¿cómo usted resuelve? El látigo hace hablar al muchacho, eso sí. A ver, le voy a meter una tranquiza a los dos. Al que confiese, le doy más palo que al otro. Pero aquí uno de los dos va a tener que hablar. Habría que ser demasiado terco como para soportar la paliza por un vaso de jugo. ¿Sí o no? Yo te aseguro algo. El dueño del vaso que era de él, que estaba todavía lleno, dirá, no, mamá, una paliza con vaso de jugo, tómate dos.
Claro. Sería un precio demasiado alto que pagar. Tómate la gana de una vez. Entonces, eso es lo que va a hacer Salomón. Y dice, enseguida el rey dio la orden y dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Si hubiera sido esto un pollo, todavía. Pero no. Entonces la mujer, de quien era el niño o el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron. ¿Sí? Se le conmovieron. Y dijo, ¡ah, Señor mío! ¡Dad a el niño vivo! Y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, hermana. Oye, ¿qué punto? Porque eso, bueno, está bien, ¿no? Pero mira el desinterés de la otra. Porque también eso de andar criando hijo ajeno, esa desnaturalización, diría cualquiera, bueno, aquí algo pasa. Te recuerdo tanto, pero tanto. Bueno, esto hace mucho tiempo que vi, hace mucho tiempo, en una película, pero de un poquito bastante vieja de hecho. En una oportunidad decía la película, lo que creo aquí. En una oportunidad, llamado así, habían duplicado a un hombre para hacerse pasar por otro. Y en ese sentido, el otro había usurpado toda la personalidad, sus negocios y todos los bienes. Tanto fue el asunto que inclusive entró a casa y se hizo pasar por marido de la mujer del que realmente era su marido. Para esto, llamado el personaje que era el auténtico, si estaba quedando fuera de su hogar, de su empresa, estaba perdiendo a sus hijos porque ambos eran idénticos. El uno lo era natural y el otro lo era por medio de la ciencia. Había sido obviamente ajustado a esa. Y la mujer le dijo, tú no eres mi marido, yo tengo a mi marido en casa, pero yo soy tu marido. Pero el parecido obviamente era inconfundible. Dice, ¿qué hago? Dijo ella. Él, perdón, ¿qué hago? Dime tú qué hago. Yo digo, y claro, la mujer al inicio era renuente, pero luego dijo, ¿y si acaso es? Ahí ella acudió obviamente a qué cosa? Acudió a la tecnología. Y dijo, bueno, una prueba de sangre. Y perfecto, y así fue. Al marido le cogió un pelo por la noche de cabello en la almohada y lo llevó al laboratorio. Y a él sí se dio rápidamente, ¿qué cosa? Una pinta de sangre, una jeringa de sangre. Y descubrió efectivamente que el marido que estaba en casa, entre comillas, era un impostor. Mi amado hermano, para la ciencia, digo yo, el caso estaba resuelto. Pero para los tiempos en los que Salomón estaba viviendo, con las limitaciones, esto era una total novedad. Ahora bien, mi amado, ¿cómo resolveríamos nosotros nuestros problemas salomónicos? Quisiera entrar ya al plano actual para nosotros. ¿Cómo poder resolver cuando tenemos problemas que, mi amado hermano, se hacen casi que imposible poderle dar un final feliz? Aquí sí quisiera invitarte a la Biblia. Ven conmigo, por favor, porque quisiera, ante todo, considerar lo que dice la Escritura como plataforma de despegue. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Y esto creo, mi amado hermano, que nos va a servir de mucho. ¿Lo tenemos? Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Dice el Señor, versículo número 15, verso 14 al 16. Verso 14 al verso número 16. ¿Lo tienen? Dice el Espíritu Santo,
Pero el hombre natural, hablando del hombre común y corriente, no percibe, es decir, él no puede darse cuenta. Dice las cosas que son del Espíritu, las cosas que van, digamos, o que se pueden asimilar a través del Espíritu de Dios. Que dice aquí, porque para él son, ¿qué cosa? Para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir, o se han de comprender espiritualmente. Esto es como para adentrarnos al tema. Y dice, en cambio, aquí comenzamos, el espiritual, póngale asunto a esta palabra, pero el espiritual juzga o evalúa o considera todas las cosas. Y ojo con esto, cuando habla de todas las cosas, está hablando tanto de ámbito espiritual como de ámbito secular. Póngale asunto a esta palabra, mi amado hermano. El espiritual, aquel que ha recibido de Dios su Santo Espíritu, tiene la capacidad de poder resolver crisis tanto espirituales como crisis seculares o terrenales. Dice el Señor, versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él, por su forma obviamente que puede llegar a discernir, pero él no es juzgado o él no puede ser evaluado de nadie. ¿Por qué? Y dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Y yo te pregunto, ¿quién conoció lo más profundo de Dios? Su Espíritu. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es decir, ¿quién la podrá preparar? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? Ahora, no tenemos la mente de Salomón, tenemos uno más que Salomón. ¿La mente de quién? De Cristo. Ahora, esta plataforma, mi amado hermano, hoy, o amigo, hoy te lo vamos a ver. ¿En qué sentido? En que bien podrías, antes de acudir a un tribunal, acudir a un hijo o a una hija de Dios para poder recibir guía. Guía. Claro, un hijo de Dios no tiene poder legal para poder entrar a dirimir, para poder entrar a ejecutar sentencias. No la tiene, pero sí tiene él el consejo llamado más adecuado para resolver tu problema. Ahora, es bien cierto que para poder recibir un consejo de esta naturaleza para problemas serios, graves, que esa persona a la cual tú vas a asistir o que vas de una u otra forma a buscar de él, esa palabra, claro, debe de ser un siervo y una sierva de Dios. ¿Sí? Mira, tu mente y tu forma de evaluar un problema supera a un juez de la Corte Suprema de Justicia. Hermano, pero si yo sé, no. El espiritual juzga todas. Puede, por Dios, por lo que Dios ha implantado en él, está por encima de cualquier corte terrenal. Sea hasta en La Haya, que es la más alta a la que se puede acudir. Cuando te fallan los jueces de tu país, entonces te vas a jueces internacionales. Y te diría, pero mi mente, sí, pero tienes que estar alineado con el Espíritu Santo. Si no estás alineado a la mente del Señor, de seguro tu decisión o tu consejo no valdrá ni un solo centavo. ¿Me explico? Ahora, si eso es así, si es como lo dice la Biblia, ¿por qué entonces, llamado a la hora de tomar decisiones, metemos, como decimos a voz popular, metemos las cuatro? Creo saber, en la gran mayoría de los casos,
lo más, digamos así, lo más común. Primero, es porque no buscamos a gente espiritual para ser aconsejados. Empecemos por ahí. No buscamos verdaderamente gente que verdaderamente espiritual esté ajustada o alineada con Dios. ¿Saben por qué que salen a veces mucho más malas cosas que bien? Es porque no estás alineado con Dios. Y quienes están a tu alrededor, que te dan el consejo, te dan su postura o te dan su apreciación, están muy distantes sobre todo de esto. Empecemos por ahí. A veces tienes ese hermano en la fe de hace años contigo. Dice, él siempre me ayuda, él siempre me aconseja, sí. Pero, ¿qué sabe él de la Biblia? Bueno, casi nada, pero él da buenos consejos, ¿sabes? Y se congrega, no, eso no, la Biblia también apoya a la iglesia, pero él tiene siempre algo bueno que decir. Claro, para que esa persona sea un verdadero consejero tuyo, debe estar alineado con Dios. Salomón en esta etapa de su vida estaba así, ¿ven? En plena y absoluta sincronización con Dios. Mira, cuando un juez en el ámbito del deporte, hablando de un juez de línea, por ejemplo, está alineado, ¿sí?, realmente con la situación. Si él, llamado, levanta la banderola, hablando de un juez de línea, y puede visualizar, como lo dice por ahí, el juego fuera de lugar, entonces, si acaso se pide corroboración con el VAR, que ahora es así, hablando del VAR, hablo de la pantalla, dado lo que él va a determinar, también lo va a determinar qué cosa, o lo va a corroborar qué cosa, el VAR, y viceversa. Y viceversa, es decir, ambos hablarán el mismo idioma. Ahora, ¿qué es más efectivo? ¿El VAR o el juez de línea? Ah, ¿verdad que sí? Nos dice el VAR. ¿Qué es más efectivo? ¿Un juez terrenal o un creyente cualquiera? Usted dirá, un juez terrenal. Y mire que he sido muy juicioso en decir un creyente cualquiera. Pero si le hablo de un creyente alineado con Dios, ¿qué palabra podría pesar más? La de un hijo de Dios alineado con su Dios. Claro, aquí tenemos, como pueblo cristiano, tenemos tenemos un gran peso de falta. ¿Cuál? Nuestra voz, nuestro juicio no tiene peso legal. No somos autoridad. Yo podría decirle a alguien, mire, usted está en un error, usted está en lo correcto, devuélvale el carro al Señor. ¿Qué? ¿Le devolvería el carro al Señor? Porque yo le he dicho que le devuelva. ¿Le va a devolver o no lo va a devolver? No. Yo dice, ¿quién lo busca? Si me lo dice el juez, si el juez es corrupto, dice, no, el carro es suyo, ¿para qué se lo va a dar? Eso es lo que penosamente juega en contra del buen discernir de los hijos de Dios. Un día, el trapo de inmundicia de la justicia terrenal será llamado quemado en el fuego. Y nuestras mentes, alineadas con Cristo, juzgarán al mundo entero. ¿Cómo asunto esto? Un día ya no habrá juez de la Suprema Corte, del primer juzgado penal, del segundo. No, que no va a haber juicios allá en el departamento de la casación. Nada. Solo estarán los hijos de Dios juzgando. ¿Quiénes? Los que Dios ha visto que tienen la capacidad por estar alineados con Dios para poderlo hacer. Ahí usted dirá, ¿y a dónde voy? ¿Dónde va? ¿Dónde el siervo de Dios? Pues, ¿es cierto, no? Tenemos la mente de Cristo, mi amado. Y si la tenemos, he aquí uno mayor que Salomón. Ahora pregunto, ¿estás alineado con Cristo? Y si dices, bueno, creo que no, ¿y para qué abres tu boca?
y te pones de consejero, te pones de guía, te pones de maestro, te pones de, ¿cómo te digo?, de dirimente. ¿Por qué lo haces? Estás llevando a una vida a un terrible error. Imagínate que alguien te diga, no, qué sé yo, no, métete nomás ahí, que el Señor sí te va a ayudar. De verdad, no, sí, hazlo nomás. Y cuando te metes en camisa de 12 varas, ¡uy, me estoy ahogando, me estoy en la crisis! Bueno, yo era un consejo nomás, la decisión es tuya. ¿Me entiende, mi amado hermano? Bien dijo el Señor, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque el error, mi amado, si no estamos alineados con Dios, si no estamos o si no sabemos cuál es la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, podemos estar arrastrando vidas, hogares, matrimonios, mi amado, familias enteras al error. Aún más, mi amado. Me encanta porque cuando yo voy a la Escritura, encuentro cosas de gran provecho. Dice el Señor, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, pero ahora un poquito más adelante, al capítulo número 6, dice el Espíritu Santo, mira, verso número, capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo número 1 en adelante, dice el Señor, ¿ya lo encontró? Dice, ¿osa alguno de vosotros, ese de osa debe ser osado? ¿O pretende alguno de vosotros cuando tiene algo contra alguien ir a juicio delante de los injustos? Y es la verdad, cuando usted tiene problemas legales y quiere irlos a resolver de manera legal, hermano, nosotros sabemos que los centros de, tristemente lo digo, y creo que aquí hay personas que trabajan para la ley, para la justicia. Es triste, digo yo, agarrarlo preso en fraganti, en el delito, llevarlo frente a un juzgado y el juez sobornado le dice que es de libertad. El que se tomó el trabajo de cogerlo, de aprenderlo, de hacer todo el proceso, yo digo, no terminará decepcionado de que su trabajo está siendo tirado ¿dónde? Es triste, llamado, escuchar noticias que dice, fulano de tal mató a fulano de tal y tenía, tenía un gran historial delictivo. 25 detenciones. 25, de los cuales 4 muertos, 10 robos, 5 violaciones. Y usted dice, ¿y qué hace en la calle? ¿Me explico? ¿Qué hace en la calle? ¿Y cuántos años tiene? 25 años. ¿Me entiende? Y a esas autoridades, entre comillas, nosotros andamos pidiendo que nos atiendan para que nos resuelvan los problemas legales. Por eso es que Pablo le dice a los corintianos, le dice, ustedes están tan mal de acá que buscan estos jueces corruptos para ir delante de ellos a juicio y siendo ellos injustos y no van delante de quienes. Ahora eso sí, ha dicho santos, es decir, ha dicho de gente que son en su forma y calidad de vida son intachables. Eso sí, mi amado, gran recomendación. No busques todo cristiano para pedir consejo de tus problemáticas, sea de índole legal, secular, espiritual. Busca gente espiritual, hermano. E inclusive, me adelanto un poquito, no busques gente que tú sabes que siempre aboga a tu favor. ¿Qué comadre y aún hermana en la fe? Vamos a poner que sea hermana en la fe y comadre de la hermana. ¿Qué comadre de la hermana en la fe? No le dirá, sí, comadre, usted tiene la razón, siempre la tiene. Cada vez que tú llevas un problema, nunca va a ser ¿qué cosa? No va a ser objetiva.
Nunca te va a hablar conforme a lo que tú quisieras escuchar, sino que siempre por agradarte a ti te va a hablar cosas solamente beneficiosas. Pero de pronto, si llevas la misma problemática a alguien que es un hermano en la fe, que es neutral, él te dirá, bueno, su problema, la verdad, a mi juicio parece ser que usted hasta aquí tiene razón, pero de aquí para acá la tiene el otro. Ahora, ¿cómo actuamos los cristianos cuando nos dicen estas cosas? Como bueno, yo voy a seguir orando. Y vuelve donde la comadre. Comadre, ¿qué es lo que me dijo el acá? Que solamente hasta aquí, nomás de acá para allá, ya podrá tener razón. ¿Usted qué dice, comadre? Usted tiene razón de todito. Comadre, la amiguis, la ñaña, no es mi hermano, es mi ñaña en Cristo. Lo que hermano, es que cuando uno tiene a su favor, digamos, ganado el corazón de otro, claro, se aparta al sano juicio. Yo prefiero que un médico me diga lo que tengo hasta para poder prepararme o para poder, digamos, hacer lo que corresponde, que a que venga un amigo mío, médico, que me diga, no te preocupes, lo que tienes no es tan grave. Y por dentro, ¿cómo le digo que se muere? Sigue comiendo, sigue. No, pues hermano, prefiero que me hablen con la verdad. ¿Cómo quieres los juicios? Hablando de los juicios para poderlos confrontar, para poderlos realmente afrontar en la vida. ¿Los quieres con parcialidad o los quieres de manera imparcial? Imagínate que la maestra de tu hija, que también es tu pariente, te diga, no se preocupe, que el muchacho está bien. Y al final de año, a la verdad se está quedando, pero ahí vamos a ver cómo lo ayudamos. No, pues, dígamelo antes. Para ponerme en el asunto, para arreglar, para apretarle Dios por ahí los tornillos. Y no, aquí no sale, aquí estudia y estudia. Pablo le decía a la iglesia, osan ir delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Versículo número 3. ¿O no sabéis que hemos también de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo número 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y ojo, hoy no quiero resaltar el verso 5, sino el 4. Mira, aquí esto nos abofetea, así de frente, porque nos dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Perdón, versículo 4, perdón. Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y la respuesta es sí, aun cuando debiera la respuesta de ser no. ¿A quiénes se debe de poner a juzgar en una iglesia? Y cuando hablo de juzgar, hablo de que ellos puedan dar su objetiva opinión de cualquier problemática. ¿A quiénes? ¿A los que son de menor estima? Es decir, a los que no tienen esa buena reputación bien ganada. ¿O a quiénes escoges? A los que realmente en Dios son destacados y se han ganado por su perseverancia y sobre todo por su testimonio el poder decir, yo si alguna duda tengo, a fulano le pregunto, a mi hermano, bueno sí, está a mi lado, lo conozco, pero a la verdad mejor me voy con él porque él tiene buen testimonio.
Pero ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? ¿A quién buscamos para que dirima nuestros problemas? Al hermano flojo, al vago, al que no se congrega, al que no tiene compromisos espirituales, al que a la verdad, llamado, lo único que viene a hacer es a calentar la banca. Imagínate, diciéndole al hermano que no tiene compromisos espirituales, que me ayude en un problema espiritual. Y no necesariamente espiritual, hasta un problema secular. Porque hablamos de los problemas de manera global. Mi amado, ¿quieres ayuda a tus problemas maritales, financieros, espirituales, laborales? Primero busca asistencia de un siervo y de una sierva de Dios. Parece mentira, amado hermano. Pero tenemos de Dios, por medio de su mente en nosotros, tenemos la cualidad para poderlo confrontar y dar la mejor opinión que un juez civil, que un juez penal. Claro, mi voz no es ley en el mundo, pero es ley delante de Dios. Y eso sí te digo, un consejo de Dios a través de un verdadero siervo o de una verdadera sierva, cuando tú lo rechazas, tu resultado por coger otro consejo es nefasto. Eso sí te lo anticipo. Tú rechazas un verdadero consejo venido de una mente que Dios ilumina, llamado tu desenlace es pérdida. Porque el tiempo nos da la razón. Y después venimos, hermano, la verdad, yo fui tonto, no lo escuché, sí, perdí la casa, hermano, pero bueno, en el Señor se me ha dejado a Él. Gran consuelo. Sí, es verdad, perdí mi hogar. Sí, pero bueno, el Señor sabía que no me convenía. Pero bueno, aquí estoy, hermano. Gracias a Dios, Él siempre nos da otra oportunidad. ¿Y eso te parece un aliciente a tu desatinado, a tu desatinada forma de poder lidiar tu problema? Mi amado, busca gente verdaderamente espiritual para tus consejos. Ellos sí tienen de Dios algo que decirte. Pero no evalúes a tu auxiliador. No lo evalúes con tu corazón. Evalúalos con la palabra. ¿Por qué? Porque más que cualquier otra cosa, engañoso es el corazón del hombre. Terminado esto, vuelvo al libro de Reyes. Ahora, yo te pregunto, nosotros, alineados con él, ¿habríamos podido lidiar con este problema? Sí. Visto ya por todo lo que la palabra me ha dicho, claro que sí. Alineados con Dios. Y dice, versículo número 26, entonces, la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ay, Señor mío, dadle a esta el niño vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártelo de una vez, mi dolor, que también sea el suyo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella, es decir, a la que le han dicho, no matéis al niño, dadle a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. ¿Qué habla mejor? ¿Una prueba de ADN o el corazón de un amor de madre? Más rápido, no cuesta tanto, ¿verdad que es así? ¿Cuánto cuesta la prueba de ADN? ¿Crees que es barato? ¿Ah? Es caro, pero y vaya a hacerse de internet mejor, aunque le salga más caro. Mira que por ahí hay algunos padres pseudo cristianos que dicen, yo no sé si es mi hijo, pero se acostó con ella, sí. ¿Qué fecha? Tal. ¿Qué edad tiene el niño? Tanto.
guarde a ella, no lo matéis, ella es su madre. Amado, y mira lo que dice el Señor, versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. ¿Y esto qué causó en todo el pueblo? Y temieron al rey, porque vieron que había en él, sabiduría de quién, de Salomón. No, había sabiduría de Dios para juzgar. ¿Tú no crees que en casa de oración no haya un hito, por lo menos, que tenga sabiduría para juzgar? Yo creo que hay muchos más. Pero por lo general no están a tu lado sentados. Están al lado de Dios, buscando su presencia. Por ahí anda evaluando. ¿Quién busca de Dios en la iglesia? Así. Pero no, alzamos el teléfono. ¿Aló? Sí, compadre, sí. Oiga, tiempo que no lo veo por la iglesia. Sí. Trabaja, ya. Oiga, yo quiero que me ayude con un problema que tiene. Así lo hacemos. Más bien, aló, sí, hermano, que lo llame Rodriguito. ¿Qué? ¿Está orando? Ya lo llamo. Hermano, ¿qué? Está buscando a Dios. Tiene buen testimonio. ¿Sí me entiende, mi hermano? Ahí esfuércese, digo, siervo, yo sé que usted está buscando, yo sé que usted, su vida, su familia está conforme a como Dios quiere. Creo que usted es la persona que Dios ha puesto delante de mí para yo recibir una palabra. Este es mi problema, esta es mi situación, ayúdeme. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Sí me entiende, mi amado? Usted y yo vamos a ser sometidos a juicio de esta manera. A ser, mi amado hermano, expuestos a problemas serios y graves. Y no podemos terminar diciendo, aló, sí, pastor, hay un problema serio. Y usted no puede. Mira, yo no digo que no puedo resolver en Dios ciertas situaciones, pero yo también creo en la capacidad que Dios ha derramado sobre mucha gente en la iglesia. Mucha gente tiene de Dios el poder de su Santo Espíritu para ser, llamado hermano, instrumentos de su gloria. Pero hay quienes temen, hay quienes dudan de sí mismos, hay quienes limitan la capacidad que el Espíritu de Dios nos ha otorgado. No podemos ir por la vida tampoco, mi amado hermano, preguntándole a todo el mundo qué hacer, cuando a la verdad el mismo Espíritu que hay en ellos bien lo podría tener yo si me alineo también con Dios. ¿Amén? Claro que sí. Pero hay que buscar, hay que orar, hay que, amado hermano, consagrarse al Señor. Si lo hacemos, todo el pueblo dirá, ese hombre es de Dios. Esa mujer es una sierva. Pero a veces, ¿cómo nos conocen? Fulana, no, ¿usted por qué ir allá? Si apenas le pone el problema, se entera por la iglesia. ¿Verdad? Y hay quienes andan buscando juicio. ¿Cómo anda ñaña? Ahí más o menos, pues cuénteme qué ha pasado. Tengo tiempo con la mujer, es solo para sonsacar cómo está el problema de la hermana. Pero a la verdad, de contribuir, de dar algo, de poder de una u otra forma aportar, nada, amado hermano, lo que hace es enterarse y regarlo por el medio de la congregación. ¿Cómo podríamos concluir en esta preciosísima noche esta enseñanza? Llamado, ven conmigo a la palabra y terminemos con esto. En el Evangelio de Juan, Jesús impactó a propios y extraños cuando se trataba de abrir su boca y dar a conocer de manera lícita el mensaje glorioso de su Padre. Dice el Evangelio de Juan, capítulo número 7,
Viene. Juan capítulo número 7, dice el versículo 45. Dice el Señor, ¿lo viene? Juan 7, verso 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. Justamente, ¿quiénes? Esta gente que fue enviada para capturar a Jesús y llevarlo preso. Ellos regresaron, esos alguaciles, y vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Es decir, los mandamos a ustedes a cogerlo preso. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, que ellos fueron a capturarlo, pero cuando fueron a capturarlo, Jesús estaba en plena, diríamos así, acción de ¿qué? De ejerciendo su ministerio. Estaba en plena acción, estaba dando consejo, estaba siendo interrogado, y él respondía con sabiduría. Y cuando estos, obviamente, vieron a Jesús en acción, dijeron, ¿cómo vamos a capturarlo? Diría cualquiera, ¿cómo la razón podría tirar abajo la locura? ¿Cómo? Los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, de sus labios solo hay sensatez y cordura. Entonces los fariseos le respondieron diciendo, también vosotros habéis sido engañados. Es decir, a ustedes también los convencieron. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Claro, ellos jamás habrían creído en Jesús, porque su ego era superior a cualquier otra cosa. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo allí Nicodemo, el que vino de noche hacia Jesús, les dijo, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? ¿Cómo terminan diciéndole a Nicodemo? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriñad y ve que de Galilea nunca se ha levantado, ¿qué cosa? Y creo que ese es ese es el prejuicio que tenemos muchos cristianos para no buscar consejos de otros cristianos. Siempre pensamos que de la nada no puede salir nada. ¿A qué me refiero? ¿Qué podría salir, te pregunto yo, de un delincuente? Tú dirás, maldad. Y de un delincuente transformado por el poder de Dios. ¿Qué podría salir, qué te digo yo, del vecino de la esquina? De nada. Pero de un vecino transformado por el poder del Espíritu Santo, ¿qué podría salir? El prejuicio nos dice, tampoco nada, no. Un hombre renovado en Cristo, mi amado, tiene la mente de Cristo. Y de él podría salir algo tan especial que hasta te podría dejar con la boca abierta. Amado, no es la sabiduría terrena la que nos ayuda, es la sabiduría implantada por parte de nuestro Dios a través de su Espíritu, lo que hace de un vaso inservible un vaso, mi amado hermano, fiable, confiable, donde Dios ha depositado allí toda la sensatez y la cordura del Salvador. Amén. Que el Señor haga mucha bendición a su familia. A prueba de fuego. Mi amado, si estás alineado con Dios, en tu trabajo, todos tus compañeros te buscarán. Ellos no necesitarán un abogado para poder resolver sus problemas maritales. Yo creo que a muchos de nosotros algún día alguien nos dijo, oye, ¿no conoces un buen abogado? Y dice, ¿para qué? Es que me quiero divorciar. Y tú me dices, sí, yo aquí tengo uno bueno. No, es que te divorcia como salen unos letreros por ahí en 72 horas.
más rápida que la grandeza. En vez de haber dicho, mira, ¿por qué te vas a divorciar? Es que tengo este problema. Y ahí entras tú. Tienes la mente de